Mi nombre es Grace, comencemos con Beastars, un anime nuevamente desonante en este último tiempo, que se ganó el cariño de muchos antes y lo hace nuevamente. Sea aquí que estés para saber más, continúa y si no, pues bueno, ya lo sabes, comencemos. Historia. Se trata de animales antropomórficos situados en la sociedad moderna, donde herbívoros y carnívoros conviven en aparente armonía. Es un retrato de la realidad humana interpretada por animales con personalidades, facetas determinadas según a la especie que pertenezcan. Los detalles en la construcción del mundo muestran cuánto tiempo el autor empleó para pensarlo, desde lugares, vestimenta y alimentación, que se van exponiendo a medida que nos centran en la historia principal del lobo gris llamado Legoshi, que está dentro de la Academia Chessington. El primer episodio comienza con el asesinato de una alpaca, que va acentuando esos conflictos internos que presenta nuestro joven lobo y llega a su cúspide al momento de casi devorar a una coneja con la lucha de saber si es depredación o es atracción. La segunda entrega ya fue estrenada en Japón y próximamente puedes verla a través de la plataforma de Netflix. Es un género que aborda temas psicológicos, románticos, estudiantil, de violencia y muchos más. La animación está a cargo el estudio Orange con el CGI, imágenes generadas por computadora, muy utilizada hoy en las casas de estudio, pero con la controversia de tener deficiencias en cuanto a calidad y fluidez. Pero Beastars tiene un resultado espectacular. El renderizado de cada personaje a 3D, las expresiones, los movimientos, que son capturados directamente del artista intérprete, para que se vea más orgánico. No es la tecnología, sino es la mano del artista quien lo usa. La innovación al variar el número de fotogramas según el movimiento, acompañado de ese efecto espejo en las conversaciones. Los personajes. Nos encontramos con personajes interesantes, fascinantes, matizados, como Haru la coneja, que es un punto fundamental para que Legoshi cambie su realidad y entable una relación con el ciervo Luis, que tiene un pasado oscuro ya presentado en la primera temporada, y otros como Juno, Goin, Pina, que están acompañados de una voz que los refuerza a cada uno hablando en términos de doblaje japonés y variará según la región donde viven. La música. En la primera temporada la música es de Will Seed y la animación en stop motion, que es muy original y fue de agrado de muchos. Pero la segunda se utiliza escenas de la primera temporada, pero se ve recompensada con la música del dúo Yasuabi, que basan la letra en la historia. Es pegadiza y está acompañada de nuevas tecnologías y técnicas, como la tecnología de aprendizaje profundo IA utilizada en el opening, llamada Monster, y el ending, que este último contiene spoilers de la segunda temporada. Lo dejo en la descripción para que lo visites y lo veas. El manga. La obra es una obra original de Paru Itagaki con un total de 22 tomos ya finalizada. El mangaka tiene un arte sobresaliente por sus dibujos expresivos. Recomendación: si leíste el manga, ve el anime. Si viste el
anime, lee el manga, porque en ocasiones el ritmo se traduce o adapta mejor a los paneles que en pantalla, además que sufre cambios leves en historia por tener que traducir 50 episodios a un total de 12. Ya me comprenderás. Siempre está activa en sus redes sociales y puedes visitarla y lo dejo en la descripción. La primera temporada se trata en comprender los conflictos desde el punto de herbívoros, partiendo con Haru y Luis, además de Legoshi, con un desarrollo coherente temáticamente. En la segunda se trata de comprender desde el punto de los carnívoros, partiendo de Legoshi y el asesino, que no lo mencionaré para que veas, y cómo el protagonista va a tener un crecimiento personal junto con su contraparte, Luis, que se va sumergiendo en la oscuridad, y cómo van a entablar nuevas amistades con especies distintas a ellos. Los últimos episodios puede ser que sean confusos y apresurados porque hay partes que van saltando, corriendo, caminando. Sea así o no, no trates de buscarle lógica o comprender o tratar de entender al personaje para que se comporte de una manera normal, porque al final son animales encerrados en un mundo de fantasía. Si no lo viste aún, que vela, que forme parte de la lista de series vistas por ti. Déjame en tus comentarios qué fue memorable para ti de la primera o segunda temporada y qué futuro crees que le espera a Beastars en adelante. Déjame tu like y nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.